El despertar del machete mágico. Jaimite llegó al sembradío con las manos crispadas, los dedos cruzados como un paralítico, arqueando su boca y el cuerpo arisco como la piel de un reptil. Se movía entre los tallos buscando ocultar su cara marcada por los trasnoches. Al pasar el tiempo en su lucha con el fenómeno, vio salir el sol antes de su acostumbrado rezo de la letanía. Todo en el corte se dieron cuenta de las marcas que tenía en el cuello. Con la piel azotada por las ponzoñas se arrastró entre los tallos, levantando la membrana citoplasmática al rozar con la tierra húmeda y los surcos cubiertos de la maleza. Sacando los papeles de sus vestimentas y escondiéndolos entre los troncos de las gramas, para entregarlos cuando se presentara la oportunidad. Entre trocha y trocha Jaimite disimuló su alelamiento. El día entre las cañas continuó sin problema, al finalizar la primera jornada de repartición. En el cielo, con los rayos amarillentos de un sol crepuscular entrando por la ventana trasera de la casa, reinaba un silencio casi fúnebre que aleló a la mayoría de los trabajadores. 2 días después, volvió a la casa al terminar de ocultarse los rayos del crepúsculo entre las nubes rojizas que copaban la bóveda azulosa, anunciando un embrujo que preocupó a la mujer. Con los ojos protegidos por una manta blanca, entró a la vivienda faltando poco para las 8 de la noche, encontrando a su esposa en una silla junto a sus hijos, con un rosario, un poste de agua bendita y los papeles al lado. Sumida en un profundo sueño, presentando un panorama de agotamiento convencional, forzado al parecer por el ataque de un espíritu maléfico que vigilaba día y noche la casa. Con el cerebro vagando en el aire, el hombre no logró entender la razón de su debilidad. Conocía a la mujer como un arma de fuerza a doblegar, no sabía por qué se dejó vencer con tanta facilidad, cuando tenía varios días enfrentándolo con los instrumentos que tenía a su lado. Revisó la casa varias veces, buscando a ver si eran visitados por otros extraños fenómenos, de lo que no tenía conocimiento. Aunque la bóveda azulosa se notaba un poco arisca y nublada, los cuerpos sobre la silla azotados por el calor sudaban copiosamente. Para Jaimite todos sus movimientos eran como si estuviera viviendo un sueño, se rozaba las manos por la cara, para volver a la realidad. Agotado por el cansancio, estrés y la angustia, también se acostó junto a su familia, durmiéndose de inmediato. Al día siguiente, con la jumiadora en las manos zarandeando en todos los rincones de la casa, bajo los efectos somnífero de un alcaloide, su cabeza daba vueltas sintiendo la cama circular a su alrededor, apreciando el olor de la tierra mojada por la intensa lluvia de la noche. Con el cuerpo en parsimonia se movió hacia el patio en busca de los santos que se le habían quedado en el agujero, sobre el tronco de la mata de mango, después de apartar el altar de la habitación. Un olor nauseabundo como de una fuerte fricción, se sentía en la casa, expedido por el humo de las chimeneas del ingenio, la gruma de la ceniza de la plantación y tierra mojada, alumbrado la plaza de la construcción por los rayos de la luna. A medida que pasaban las horas el olor se filtraba con más fuerza por las rendijas dejada por las tablas, afectando la habitación, la sala y la cocina. Su llegada al trabajo fue caótica, muchos de sus compañeros lo miraban sorprendidos. Por varios días repitió lo mismo, el humo de la chimenea al mezclarse al olor de la tierra mojada invadía el ambiente con el tufo medio extraño, aligerando los movimientos de los ocupantes dentro de la casa. El aire que entraba por el alero agitaba con más intensidad la tos en los miembros de la familia y en todos los trabajadores que acompañaban al hombre del machete mágico durante la jornada. A medida que avanzaba la mañana, el olor se hacía más fuerte, hasta que se dieron cuenta que iba dañando los pulmones de algunos jornaleros y de las mujeres que se movían por las calles con las poncheras sobre la cabeza. En la casa de Jaimite, el silbar de las chicharras, el cantar de las ranas y el chirrido de las aves nocturnas se combinaron con el olor dentro de la habitación, y obligaron a los miembros a salir de la vivienda antes de escuchar el primer ruido de la locomotora. La penúltima noche del terminar el primer periodo de la zafra de ese año, estaba a punto de desplomarse sobre la tierra un diluvio, cuando Jaimite, tomando los papeles de los panfletos, abandonó su guarida y caminó entre los árboles, observando antes de salir los cuadros en el espaldar de su cama, dentro de una caja de cartón sellada con una soga de cáñamo encerada, sebosa por el calor de la cera. Con los ojos tapados por la resina, salió al callejón cubierto por la neblina que bajaba de la montaña.
Moviendo los pies se acercó a la puerta, caminando descalzos con una desesperación irrefrenable, que lo llevó a pulular entre las hojas mojadas de la maleza, agilizando sus pasos con intención de llegar antes de que se marchara el carruaje. La salida del alba se hizo más lenta que todos los días. La dama se levantó dispuesta a preparar a sus hijos para que fueran por primera vez a la escuela del Batey, donde iban hasta la media todos los estudiantes que querían avanzar las indicaciones que Dora le había introducido. Los niños que aún no sabían pronunciar bien los fonemas del alfabeto que la madre le había enseñado, comenzaron a asistir al único centro de enseñanza, que se construyó para todos los pueblitos que encerraban los campos de cañas, de la demarcación que componía en Valle de los Ahorcados. Esa mañana, se levantaron junto a su padre, con la sonrisa entre sus labios, esperando verlo llegar regocijado por el triunfo de su lucha. Sumergida en la angustia infernal perentoria al querer vivir las 3 vidas por las que había pasado, Dora analizó el tiempo transcurrido desde que llegó al lugar, atraída por los besos ardientes del hombre que amaba. Divisando la distancia entre la montaña y la casa, recordó que se había propuesto conseguir que sus hijos crecieran con lo necesario para vivir una vida como seres libres, con la alta preparación por su talento y el amor a los estudios. Entre un juicio bipolar a su temperamento y el comportamiento extraño de toda la mañana, la mujer esperaba que los niños del Batey adquirieran la inteligencia de su familia, para que llegaran a ser grandes personas en el futuro, que no lo afectara su vivencia en una comunidad repleta de pobreza, abandonada por el Supremo del Cielo y afectada por las divergencias sociales, en un lugar donde los cortadores y sus familias, no eran tratados como seres humanos. Dora quería que sus hijos crecieran en un lugar tranquilo sin prejuicios raciales ni sociales, bajo el sello de familias que pudieran darle la educación como lo manda la ley. Moviéndose por el pasillo, llegó hasta el patio donde se percató, que los papeles que había guardados esa misma noche no estaban donde lo había dejado cuando salió su marido. Nacida en una familia de recursos económicos aceptables, con modales respetables de alcurnia, y una alta postura frente a la sociedad donde se manejaba, estudiosa de varias carreras técnicas, entre ellas, contabilidad, psicología, cajera bancaria, recepción, enfermería y otras desconocidas. Beatificó su comportamiento y se tranquiló para poder abrir los libros que todas las noches se disponía a leer con el objetivo de alimentar su acervo intelectual para poder enseñar a sus hijos para que enfrentaran los estudios superiores. Había planificado entrar a la universidad a cursar la carrera de Derecho como estudio superior, en un centro de alto de prestigio internacional, pero su amor por el hombre que tenía a su lado la hizo cambiar y abandonarlo antes de iniciar, lo que no quería que le pasara a sus hijos. Encontrar en el hombre del machete el amor de su vida fue una bendición, pero no quería esa vida para sus hijos. Con serenidad se paró frente al espejo a observar la evolución de su rostro y el cambio de cabellos. A medida que iba pasando el tiempo entre los campos de caña, su rostro iba adquiriendo esa grotesidad con que iba transformando su pubertad. A veces resurgían en ella una bipolaridad repentina que la llevaba de nuevo a pensar en renunciar a todos, abandonar la vida de los Bateyes para retomar su placentera vida en el seno de su familia patriarcal. Aturdidas por los recuerdos, se sentó en una esquina de la casa a mirar el horizonte y meditar, que tanto amaba a su esposo, lo que la retenía en el lugar, y ahora el sentido de la lucha. Gruesas gotas de lágrimas bajaron por su rostro, sintiendo que una angustia amilanaba su cuerpo y la revolvía en los recuerdos de su pasado. Sumida en esos locos pensamientos que le llegaban de repente, Dora secó las lágrimas que bajaban por su rostro. Un pañuelo que su cónyuge le había regalado el día de los enamorados, con varios corazones cruzados por el ángel del amor como souvenirs dorados, fue su confidente. Pensando un poco, se detuvo en la puerta para observar el campo de caña, floreciendo con el ronroneo de las abejas que la visitaban buscando el material para fabricar la miel. Con su agudeza en calma, volvió a la habitación, revisó los lienzos de los niños quienes se habían hecho agua menor sobre la cama, mojando los colchones y los cartones sobre los que dormían. Bajo los efectos somníferos del humo de la chimenea y el ruido de la locomotora que comenzó a rondar en los extensos caminos del valle, salió de la habitación con un cesto lleno de ropas, llegando al patio con su cuerpo erguido, dando traspiés, hasta posicionarse sobre la grama verde de patio trasero, con su vista fija frente a los troncos, donde su esposo había colocado el altar el día anterior.
Con parsimonia se movió por el estrecho camino evitando que su cuerpo se mojara con el rocío dejado por la lluvia de la noche anterior, colocando las ropas sobre el alambre de la empalizada. Con una pinza en la boca, comenzó a organizar algunos tratos dentro de la vivienda, tratando de encontrar los papeles sin que los niños se percataran de su presencia. Lentamente removió las 4 paredes de la habitación, buscando en las rendijas, entre el polvo de la sala, en el espaldar de la cama y en las patas de la mesa grasienta, donde los había colocados, los demás papeles. Salió al patio y siguió buscando en el alero, entre las gramas y por último dentro de la casa, en la pata de la cama de los niños, hasta que lo pudo reunir todos, armándolos en paqueticos de docena que colocó encima de la mesa de 3 patas, encontrando entre los papeles un croquis marcado por Jaimite, donde se indicaban los puntos en los que se iban a regar los paquetes de papeles el domingo en la mañana. Su estado de ánimo cambió de repente, y se notaba en alta angustia y preocupación, hasta que llegó a su cerebro una chispa de esperanzada que cambió su vida, su alegría fetiche y una tranquilidad absolvente, que se percibía en su bien marcado rostro, sonriente como cuando comenzó a pulular por las enlodadas calles del Batey, rodeada de los besos de su marido. Superado el deseo de volver a su vida patriarcal, se levantó y comenzó a caminar por la casa como una bailarina profesional, esperando la llegada de su esposo con el aire triunfal en su espalda. Así fue pasando el tiempo y cada día se preparaba con más fe, para enfrentar la faena de su casa, y de paso ayudar a su marido en el proceso de la lucha. Llenando los trapos de arena cascajosa para mitigar el olor a orina dejada por los niños, todos los días al levantarse de su cama, con su sonrisa entre dientes, se percató que en algunos momentos de su vida era feliz, y esos momentos solo lo tenía al lado de su esposo. Las ropas mojadas por la lluvia se llenaban de limo y ella no se percataba. Con la combinación de la orina, se duplicaba el tufo, que expedía un vapor nauseabundo que se sentía en toda la casa y se combinaba con el de la lluvia. Al entrar a la sala se dirigió a la puerta de la habitación, observando por la ventana varias nubes que tapaban la esfera solar, bailando en el cuarto como las figuras verdosas que veía en su sueño, moviendo sus pies como un androide que viajaba por el espacio. Llegando al cordel para tender las ropas, se aproximó al patio trasero a pasos muy lentos, buscando con su cara brusca descubrir un extraño símbolo construido sobre el césped reverdecido del frente de su vivienda.